Hola, hola para todos y todas, una vez más bienvenidos a nuestro programa Sanamente. El día de hoy traemos una temática muy importante para todos y todas y es la influencia de la actividad física sobre las emociones y la salud mental de las personas. Bienvenidos. Para el día de hoy nos acompaña Mateo Campo Giraldo, quien es licenciado en Educación Física y además se desempeña como docente formador deportivo de nuestra administración municipal. Bienvenido, Mateo, muchas gracias por estar en nuestro programa. Hola Lisa, muchas gracias a ustedes por abrirme las puertas del espacio y espero que el capítulo del día de hoy sea bastante productivo para toda nuestra comunidad catapense. Así es, Mateo, y para dar inicio entonces al tema que nos convoca, es importante que traigamos aquí a colación algunos conceptos importantes para contextualizar a todas las personas que nos están viendo sobre qué estamos hablando. Entonces podríamos empezar definiendo qué es eso de actividad física o de deporte. Listo, perfecto, Lisa. Cuando estamos hablando de actividad física como el componente o concepto genérico, debemos tener en cuenta que se hace alusión al movimiento, ¿cierto? Pero no es un movimiento inespecífico, sino que estamos hablando de un movimiento que ya comienza a tener algún efecto en nuestro organismo. En otras palabras, cuando hablamos de actividad física, hablamos a todo gesto o movimiento que produce un gasto calórico medido en kilocalorías. ¿Qué sucede? Que muchas veces este concepto se confunde con otros términos que, si bien se cobijan por el término de actividad física, tienen un fin diferente, como sería el concepto de deporte, que su fin o esencia es la competición, o como sería el ejercicio físico, que ya estamos hablando de un programa que está orientado por lo general a la mejora de la capacidad física. Entonces, con esto estamos queriendo decir que la actividad física es toda acción que conlleva algún tipo de movimiento, independientemente del fin, que sea competitivo o no, y el ejercicio ya como tal es inherente a algún tipo de fin competitivo, para decirlo de alguna manera. Exactamente, lo que sucede con el concepto de actividad física es que es como tan general que acá entran todo movimiento o gesto que nosotros hagamos en el día a día. Es decir, que actividades tan triviales como estar en la casa, tumbado, viendo televisión, puede ser entendido como actividad física, hasta actividades de mayor complejidad y exigencia física. Todo eso lo entendemos como actividad física. Sin embargo, ya comenzamos a ver que hay otro tipo de acciones que sí tienen un requerimiento diferente y que por tanto su fin o su objetivo es diferente. Entonces también debemos comenzar a diferenciar estos conceptos para que no se confunda en la práctica los beneficios del ejercicio físico, del deporte o la actividad física en general con la salud mental. Así es, y traes entonces ya algo a colación muy importante y es el impacto o los beneficios de la actividad física como tal en la salud mental de las personas, y para esto podríamos introducir brevemente un tema importante, y es que a nivel cerebral segregamos ciertas sustancias químicas que generan diferentes sensaciones en el ser humano y que a su vez traen implicaciones para las emociones y la salud mental. Exactamente, partamos de lo siguiente, es que la literatura científica, las investigaciones ya son bastante disidentes sobre el efecto que tiene el ejercicio físico practicado de forma regular en la salud mental. Entonces, como lo decía Lisa, al realizar ejercicio, también otras actividades, pero específicamente al realizar ejercicio se segregan a nivel cerebral ciertas sustancias denominadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores cumplen una función muy importante porque son los encargados de transmitir la información entre neuronas, ¿cierto? Pero hay algo también bastante necesario destacar acá frente a estos neurotransmisores, y es que logran moldear el estado de ánimo. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, del caso de las endorfinas, que es por excelencia el neurotransmisor que segregaríamos con el ejercicio físico involucrado, preferiblemente, digamos, en un estado de euforia, incluso la disminución de la percepción de dolor. También podríamos hablar del caso de la dopamina, de la serotonina, que cumplen un estado muy importante, no solamente al regular procesos metabólicos o el estado del apetito, sino también, digamos, la función anímica. Sin mencionar que también el realizar ejercicio de forma regular generaría que se genere, digamos, una disminución de las hormonas que sabemos son estresantes, como es el caso del cortisol, que sí estaría pues involucrado con todo este ambiente, incluso de depresión, que ya podríamos hablar de una enfermedad psicológica. Entonces sí tenemos, digamos, un argumento bastante sólido y positivo sobre el efecto que tendría el ejercicio físico frente a la salud mental y cómo estaría generando ciertos cambios a nivel del medio interno.
Así es, Mateo, y además acabas de decir algo muy importante, y es que según la literatura, que cada vez se enfoca mucho más en demostrar los beneficios que tiene la actividad física, estamos hablando de casi que una función que también cumplen los medicamentos sin necesidad de estarlos consumiendo, porque estaríamos liberando naturalmente estas sustancias químicas que se comparten a través de los neurotransmisores en el cerebro de las personas. Entonces es como recalcar allí el beneficio tan importante que nos representa la actividad física como un posible también generador de bienestar, sin hablar de sustancias químicas externas. Y bueno, podríamos también hablar un poco entonces, ya que mencionabas cuando una persona empieza a realizar actividad física, hablar de esos temas que motivan o que llevan a que se tome esa decisión o a que se adecúe esta práctica como un estilo de vida, porque sabemos que uno siempre habla de hacer ejercicio, pero a la hora de llegar a practicarlo muchas veces somos desertores tempranos, bien sea por estos niveles de frustración cuando no se obtienen resultados o porque no tenemos estos factores de motivación intrínseca o extrínseca, ya sea que yo tenga algún motivo personal que me lleve a hacerlo o que del ambiente externo algo me motive a continuar en el ejercicio. Sí, de hecho hay algo que me gustaría mencionar y hacer un paréntesis ahí frente a todo lo que estabas diciendo, y es que el ejercicio físico, a diferencia de los medicamentos, tiene un efecto multisistémico, ¿cierto? Yo podría tomar el antidepresivo y claro, muy bueno para la persona que sufre esa condición. Yo podría tomar la insulina y muy bueno para la persona que está sufriendo diabetes. Yo podría tomar un diurético y muy bueno para la persona que sufre hipertensión. Pero ¿qué sucede con el ejercicio físico? Que es tan positivo que precisamente tiene un efecto sobre diferentes enfermedades. No estamos hablando de problemas funcionales, metabólicos, cardíacos, pulmonares, sino también problemas psicológicos y cognitivos, ¿cierto? Entonces es bueno hacer ese paréntesis para entender que el ejercicio físico tiene un potencial bastante significativo, no solamente en la prevención, sino también en el tratamiento de estas diferentes enfermedades. Y claro, ya frente a la motivación hay algo bastante necesario que debemos mencionar acá, y es que muchas veces las personas se acercan a estos centros de promoción de la salud o gimnasios con una motivación intrínseca, pero en muchas circunstancias pareciera que ya pasará a un segundo plano y pasará a ser una función más del entrenador como un agente motivador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede que yo ya haya cumplido lo que quiera con mi proceso de entrenamiento, pero ¿qué es lo que me mantiene en un proceso? Y vemos que en muchos casos es el acompañamiento que puede hacer un profesional. En este caso me gustaría hacer la sugerencia a los entrenadores o colegas que se mueven en este medio para que partamos de lo siguiente, aplicar esta terminología que es el RAF, que el ejercicio sea realista, ¿cómo así? Que esté abarcando los objetivos y necesidades de cada usuario, que sea agradable. ¿Por qué agradable? Porque muchas veces no tenemos en cuenta qué es lo que le gusta a cada persona, ¿cierto? Claro, yo podría hacer este tipo de ejercicios porque a mí me gusta, me parece que está bien realizarlo, pero qué es lo que le gusta al usuario o por qué se está acercando al espacio. Y por último, y no menos importante, que sea flexible. ¿Por qué flexible? Porque muchas veces sucede que el entrenador manda una rutina y el usuario cree que lo tiene que hacer a rajatabla porque lo contrario no va a lograr el objetivo. Cuando el día de hoy sabemos que con un volumen de entrenamiento menor se pueden lograr adaptaciones similares o superiores al hacer un entrenamiento mayor. Eso también muy de la mano con esa, digamos, con lo que normalmente se ha mencionado el no pain no gain, ¿cierto? Que es un refrán bastante extendido en este medio, lo cual traduce que si no hay dolor no hay ganancia. Totalmente falso, ¿cierto? Debería ser algo agradable, debería ser algo flexible y por lo tanto que sea coherente con lo que quieren pues cada uno de los usuarios. En pocas palabras, algo que motive, ¿sí? Y ahí acabas de hacer hincapié en algo muy importante y es el papel también del entrenador. Si bien es cierto que, lo mencionábamos ahorita, la persona debe tener mínimamente unas condiciones que lo lleven a pensar en por qué quiero hacer actividad física, que no necesariamente tiene que corresponder a un gimnasio, ¿sí? Ya sabemos que realizar caminatas o realizar ciertas actividades que generen bienestar no necesariamente están implicadas con asistir a un gimnasio, pero si bien lo comentamos, entonces está la motivación personal y también el acompañamiento del entrenador o el preparador físico, que será pues quien guiará el camino de la persona, como lo acabas de mencionar. Sí, y qué pena que te interrumpa, Lisa. Es bueno hacer énfasis en este asunto de la motivación porque hay algo que se presenta mucho en ese espacio y son las tasas de deserción. Es decir, que una persona inicia un proceso, un programa bastante motivado, queriendo
generarle un beneficio a su vida y que por X motivo deserte ese espacio. Lo que uno debe tratar de promover desde un gimnasio, desde una práctica de ejercicio, de deporte, es que haya adherencia y que eso se convierta en un hábito, que es muy importante también destacarlo. Entonces sí es necesario hacer como énfasis en este concepto, porque muchas veces las personas entran con un deseo de que haya un cambio rápido, inmediato en su, digamos, no tanto en su estado físico, sino más bien en su apariencia, y eso es lo que en últimas podría desencadenar que una persona deserte un programa de ejercicio físico. Así es, Mateo, y precisamente lo que iba a agregar a eso que bien acabas de decir es también esta cultura o este modelamiento que se impone desde el hogar, porque aquí vamos a entrar ya entonces a tocar un tema, y es cómo se promueve la cultura o el hábito, no solamente de la actividad física, sino de los buenos hábitos en el hogar, y sabemos que esto se aprende desde la casa, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros o cómo motivamos a nuestros niños y niñas a que desde pequeños puedan empezar a identificar qué cosas son sanas a la hora de hablar de prácticas o estilos de vida saludables, y cómo ser constantes en ellas a lo largo del tiempo? Sí, de hecho, bueno, tocar este punto y destacarlo, Lisa, porque vi uno de tus programas en donde mencionaban que hay una nueva pandemia, y la depresión, ¿cierto? Sabemos que estamos viviendo también por una presente pandemia que es la del COVID-19, pero tengamos presente que hay una pandemia que incluso mata más personas, y es el sedentarismo, y el sedentarismo que puede desencadenar o puede repercutir en muchas otras enfermedades, como sería la obesidad, que me gustaría pues encaminarme desde acá. ¿Por qué hablar de la obesidad? Porque vemos que la obesidad es un tema que se ha normalizado, ¿cierto? Vemos que la obesidad es un tema que es tan común y tan cercano a nosotros, pero lo vemos sin mayor problema. Y lo que sucede con la obesidad, ya que hablas del moldeamiento, es que es algo que se refleja o se replica desde un ambiente más cercano a los niños, más cercanos a las personas, que serían desde el hogar. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, veo que mis principales referentes, que son mis padres, tienen malos hábitos, se alimentan mal, son sedentarios, y además su contextura física pues indican que tienen sobrepeso u obesidad, exactamente, pues ¿qué es lo que voy a hacer yo en mi vida? Voy a tratar de replicar eso, porque son mis principales referentes, lo cual es algo que puede convertirse en un problema a la larga bastante delicado, ¿cierto? Entonces, bueno, mencionarlo porque precisamente eso es un problema de salud pública, que tanto niños y niñas, adolescentes y personas mayores estén presentando niveles altos de peso, de grasa, ¿cierto? Lo cual podría estar desencadenando varios problemas a nivel orgánico. Pero acá me gustaría hacer el siguiente matiz, y es que no nos confiemos. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona podría ser una condición de sobrepeso o obesidad, ya sea por un problema metabólico, por un hipotiroidismo, ¿cierto? Que es un caso bastante común y puede que sea activo físicamente. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces las personas dicen, no, es que como yo estoy flaco, como yo me siento bien, como no tengo problema, pues en realidad no tengo necesidad de hacer ejercicio, cuando se sabe que una persona que sea físicamente activo, indiferente de si es flaco, gordo, lo que sea, pues va a estar mucho mejor que la persona que es sedentaria o inactiva físicamente. Entonces, para que no nos desviemos y no creamos que entonces la persona con sobrepeso o obesidad es la que está mal, sino que en últimas, quien no se mueve es el que está mal y el que está enfermo. Así es, Mateo, hemos tocado ya diferentes aristas de este tema tan importante, entre ellas pues los conceptos básicos que mencionamos, también la influencia neuroquímica que hay en el cerebro relacionada con el deporte, hablamos también de los hábitos que se mantienen con la persistencia y la frecuencia de los mismos, que además esto tiene mucho que ver, lo mencionábamos ahorita, con la autoestima, cómo se ve la persona a nivel físico para motivarse también a mantener o querer buscar esos resultados. Hablamos también del modelamiento o del ejemplo que se le brinda a los niños a través del hogar de estas buenas prácticas, pero también hemos tocado muy someramente que asociado a la práctica de la actividad física, también entonces mencionabas ahorita la alimentación adecuada, también unos patrones de sueño sanos, ¿sí? Y
esto lleva también implicaciones en los diferentes ámbitos de la vida de una persona, ¿cierto? Que cuando dormimos entonces sabemos que podemos, de acuerdo a este patrón de sueño, o rendir o no rendir en el trabajo, o tener dificultades en la casa. Si no nos alimentamos bien también podremos tener ya problemas gastrointestinales. Es decir, que esto es un complemento que no solamente beneficia el sistema cerebral o a nivel emocional, sino también el sistema cardíaco, respiratorio, digestivo. Sí, de hecho me gustaría mencionar algo y más en aras de que estamos hablando del efecto que tiene el ejercicio físico frente a la salud mental, porque si bien mencionábamos anteriormente que gracias al ejercicio físico se segregan ciertos neurotransmisores que por un lado lo hacen que uno esté más eufórico, que tenga más placer, que esté más relajado, también hay que tener en cuenta que tiene un efecto bastante positivo en la salud mental, pero más desde la parte cognitiva. ¿Cómo así? Puede mejorar la memoria, la atención, la capacidad lógico-matemática, la velocidad de procesamiento de información. Entonces, exactamente. Entonces, mire que es mucho el efecto que tiene el ejercicio físico, que estábamos hablando también de la autoestima, porque claro, si yo hago ejercicio y quiero que mejore mi apariencia corporal, pues gracias a esto a su ser se lo respaldo con la alimentación y por lo tanto va a mejorar esa percepción corporal. Y eso también dado en el caso de estas capacidades cognitivas, a que el ejercicio físico segrega una sustancia cerebral denominada el factor neurotrófico derivado del cerebro, relacionado con procesos de neurogénesis y con procesos de plasticidad cerebral, lo cual indica que ante una nueva situación podría estar reaprendiendo, podría estar, digamos, asimilando de mejor manera una capacidad para adaptarme a esa nueva situación. Entonces, bastante positivo, bonito que tiene el efecto del ejercicio físico frente a esta salud mental, que como lo había mencionado, es lo que nos está llamando el día de hoy. Claro, porque mencionabas algo muy interesante y es que nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí? De ahí la plasticidad o neuroplasticidad que mencionabas, y es que el continuo acondicionamiento a una actividad repetitiva genera esta adaptación. Bueno, Mateo, nosotros sabemos que desde el área de deportes, la oficina de deportes, nuestra administración promociona la actividad física desde niños hasta adultos mayores. Me gustaría que le contáramos un poco a la gente qué programas ofrecemos desde la oficina de deportes, cómo podemos acceder a ellos y quiénes o qué actividades pueden realizar cuando ingresen a este grupo de deportes. Exacto, más allá de todas las modalidades deportivas que ofrecemos, pues quiero hacer énfasis en unos pocos. Uno que sería el programa de iniciación multideporte, en donde atendemos niños de 2 a 10 años y abordamos por grupos etarios diferentes capacidades. Y 2, el gimnasio municipal, porque estaría mucho más pensado, como lo estamos mencionando, en mejorar esa salud mental, entendiendo que no solamente entra el efecto que tiene el ejercicio, sino también el hecho de relacionarse con otras personas, cómo eso lograría contribuir a la salud mental, sabiendo que es un espacio donde permiten congregar diversas personas. Entonces la invitación es a que si se desean vincular a estos programas, se acerquen a la oficina de deportes en horario de atención y se inscriban, ya sea en el caso de los niños de hoy y 10 años a este programa de iniciación multideporte, o también se inscriban al programa del gimnasio municipal que está siempre presto a ofrecerles el nuevo servicio. Así es, y tenemos que el horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Exacto, es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Ese es el horario que manejamos para que se puedan acercar y se enteren también de las otras actividades que ofrecemos, que acá les quise mencionar únicamente 2, pero en realidad realizamos muchas actividades desde la entidad de deportes que están pensados en nuestra comunidad guatapense. Así es, Mateo, y recordarle a la comunidad, como lo mencionábamos ahorita, que las buenas prácticas no solamente hacen relación con asistir al gimnasio, que sabemos que es algo muy completo también, pero de pronto tenemos otras técnicas que son saludables, como adecuar estilos de sueño, patrones de sueño sanos, como acostarse a la misma hora, apagar todas las luces, alejar pantallas, distractores a un lado, y también los hábitos alimenticios adecuados. Y también lo que mencionábamos ahorita, una caminata, trotar, montar bicicleta, hacer natación, muchas personas también practican yoga. Hay infinidad de actividades que generan bienestar emocional asociadas a la actividad física. Exacto, de hecho lo que debemos reconocer es que este espacio es para nosotros, ¿cierto? Cualquier pretexto que podamos utilizar con el fin de generarnos un beneficio, utilicémonos. Si tenemos un espacio libre de 10, 20,
30 minutos para hacer ejercicio, hagámoslo, que en realidad va a tener un efecto bastante importante en nuestra salud. Entonces, sí, pensemos en cómo podríamos construir a nuestra salud en general, porque estamos hablando de la salud mental, pero allí entraría una salud física, una salud social, incluso una salud económica, y cómo todos estos factores logra desencadenar que esta salud como concepto general esté en una buena condición. Entonces, la invitación sí sería a que estemos pensando en el efecto que tiene todas estas actividades o hábitos a la larga y cómo eso nos puede contribuir. Entonces, como lo estabas diciendo, que llevemos una buena alimentación, una alimentación que también esté pensada desde lo que hacemos en el día a día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy inactivo físicamente, entonces no voy a tener necesidad de estar ingiriendo mucha comida, sabiendo que ese es el respaldo que tengo para moverme, ¿cierto? También pensando en el buen descanso, porque un descanso depende de qué es lo que voy a hacer a lo largo del día, ¿cierto? ¿Cómo así? Si yo descanso mal, si yo no tengo un buen patrón de sueño, ¿qué va a suceder posteriormente? Que si me voy a ver más fatigado en el día, que me voy a encontrar un poco más estresado, que voy a perder esa capacidad de atención, de concentrarme. Entonces es bueno que también pensemos desde ahí. Así es, Mateo, y es que ya redondeando un poco sobre el tema, porque se nos va acabando el tiempo, ahora mencionábamos al inicio del programa este tema de la nueva pandemia como lo es la depresión, y hemos sido muy insistentes en que estos espacios, tanto deportivos como culturales, son fundamentales para acompañar todo este proceso de recuperación o de cuidado de la salud mental de las personas, porque sabemos que el deporte por excelencia nos ha demostrado que ha sido el que ha coadyuvado a mantenernos de alguna manera mentalmente sanos durante, por ejemplo, toda esta situación de contingencia, que desde la casa todos a gritos queríamos poder salir a compartir espacios al aire libre. Entonces es como la invitación, ¿cierto? Recalcar la invitación a las personas de aprovechar, como lo mencionabas, estos espacios y a no desanimarse al no encontrar de pronto resultados inmediatos, sino ser constantes. Exacto, de hecho, frente a este tema sí me gustaría que las personas, cuando se vincularan a un programa de ejercicio físico, pensaran primero en mejorar su función antes de mejorar su estructura. ¿Por qué? Porque yo primero voy a ser más resistente, primero voy a tener un nivel de fuerza mayor, primero me voy a fatigar con menor incidencia antes de que eso se me comience a notar físicamente. Pero sucede, como lo decía ahora, que como somos tan inmediatistas, si yo no me veo a la semana más flaco, más musculoso, voy a desertar de ese programa cuando se sabe que hay una cinética más retardada frente a esa adaptación funcional respecto a la adaptación estructural. Es decir, primero nos vamos a sentir mejor antes de que eso físicamente se comience a notar. Así es, Mateo. Bueno, entonces la invitación queda abierta para todos y todas a que aprovechemos estos espacios que además nos brinda la Administración Municipal, pensando en el bienestar de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, Mateo, por haber participado en este espacio. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad y por aportar tus conocimientos también para todos los que nos están viendo. Sí, claro, la intención es que nos podamos volver a reunir, porque en realidad de este tema pues hay mucha tela para cortar. Muchas gracias por hacerme la invitación a este espacio y estoy presto a todo lo que pueda colaborar a esta linda comunidad. Bueno, muchas gracias. Ahora los invito a ver nuestra cápsula mental. Hola, mi nombre es Amado Pérez, entrenador del municipio de Guatapé. Bueno, hay que entender algo, aprovechando pues este espacio en el programa, es que tenemos en estos momentos una situación de salud pública y es la salud mental, y es que no todas las personas están buscando herramientas para fortalecer este proceso. Entonces, por eso es muy importante tener un apoyo psicosocial, apoyo en diferentes actividades como la actividad física, el deporte. Una de las recomendaciones que yo hago, y se la hago mucho pues a mis compañeros deportistas, exdeportistas, es que acudan a un apoyo psicosocial, pero también en el entorno deportivo, porque el deporte también influye mucho en las decisiones, influye mucho en el proceso que usted vaya a llevar en su vida, y digamos lo que el deporte nos abre las puertas a muchas cosas, apoyos educativos, medallas, reconocimientos. Entonces por eso es importante que también trabajemos ese componente mental, porque día a día nos digamos sometemos a diferentes situaciones de estrés, porque digamos lo que el deporte también genera
ciertos estrés en el entrenamiento, porque si no hago un tiempo, si no hago una marca, si no hice cierta jugada, si no hago un buen rendimiento. Entonces digamos que ese apoyo psicológico es demasiado importante. En la actividad física, pues lo recomendado que por la OMS es realizar actividad física de 150 minutos a la semana, seguir esas recomendaciones, tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física regular. Entonces también es muy importante que sepamos diferenciar esas dos actividades, el deporte y la actividad física. Pero todas nos llevan a algo y es un concepto muy importante, a movernos, hay que movernos. Muévase como sea, pero muévase, porque del moverse, del movimiento, va a generar diferentes sustancias que van a generar felicidad en su cuerpo, van a generar ese placer que usted necesita para salir de esa situación por la que está pasando. Entonces, si está en estos momentos pasando por una situación compleja, acuda a nuestros espacios, acuda también a ayudas como si tiene una bicicleta, si tiene unos zapatos, si tiene vida, si es vital, si tiene en estos momentos esa condición de respirar bien, aprovéchelo, hágalo. Esa es como la invitación que les hago y espero continuemos pues con este programa que nos nutre no solo física y mentalmente, sino que también nos va a ayudar mucho en este proceso que estamos haciendo jóvenes, adultos, y la idea es que sigamos creciendo todos en este proceso. Hola, mi nombre es Yamid Ospina, estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad Católica del Oriente. Respecto a la actividad física como influencia de la salud mental, podríamos decir que ha influido de una manera positiva, teniendo en cuenta de una crisis mundial la cual ha abarcado y ha afectado a muchas familias. Podemos evidenciar cómo la actividad física se ha convertido en un estilo de vida para muchos, cómo desde sus casas de una manera autónoma se han encargado de generar esos hábitos saludables y esos estilos de vida. De esta manera, influenciando a toda su familia, y también por redes sociales, se ha estado generando estos nuevos hábitos de una vida saludable, una buena alimentación y un cuidado personal. Muchas gracias a todos y todas los que se conectaron hasta el final de nuestro programa. Esperamos haber sido muy aportantes a los conocimientos que ya tenían sobre la actividad física y la salud mental. Les recuerdo que este programa forma parte de nuestra política pública de salud mental, que es avalada por nuestra administración municipal en cabeza de Juan Sebastián Pérez y cuenta con el apoyo de nuestra oficina de comunicaciones y nuestro canal comunitario Corpagua TV. Los espero en una próxima oportunidad, nuevamente a las 5 de la tarde, para tratar nuevos temas de interés para todos y todas. Muchas gracias.